Colegas, buenas noches. Bienvenidos a esta breve charla relacionada con la adopción de la NICS SP14, hechos ocurridos después de la fecha de presentación. Lo que se busca en estas charlas es darle una breve introducción a cómo interpretar cada NIC SP y de paso poder identificar o utilizar sus herramientas para poder elaborar su diagnóstico de brechas y su programa de transición. Lo que se pretende finalmente es tener como objetivo reformular este diagnóstico de brechas y este programa de transición que se presentó el año anterior, ¿no? Porque evidentemente, bueno, también dado que ha sido la primera vez que han presentado estos reportes, tienen muchas falencias, ¿no? Tienen muchas falencias y necesitan ser actualizadas. Eh, Hace poco, hace unas semanas, salió publicado el manual de revelaciones. Este manual de revelaciones son la solución en realidad a muchas de las brechas que en teoría deben haber identificado dentro de su programa de transición. Si no, Si no tienen esta brecha de revelaciones identificadas en el programa de transición, pues es un indicador de que ustedes no han desarrollado, al menos de manera integral, su programa de transición, ¿no? Y necesita ser reformulado, ¿ya? Recordemos que lo que estamos adoptando en este proceso son NICS-SP. Las NICS-SP son conocimientos pero estructurados a través de la forma eh, a una forma sencilla, ¿no? Llamada reconocimiento, ¿no? Medición, presentación y revelación. Eh, Cuando hablamos de cada uno de estos cuatro elementos, lo que se quiere es, o a lo que se refiere, es al reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos, ¿no? Tenemos una variedad de hechos económicos dentro de nuestras entidades y lo que se busca es que se haga un análisis de estos hechos económicos, de saber reconocerlos, medirlos, presentarlos y revelarlos. Justamente cuando nos piden que adoptemos NICS-SP, básicamente nos indican que adoptemos nuevos conocimientos, pero reconociéndolos, midiéndolos, presentándolos y revelándolos. Entonces, en ese proceso de adoptar nuevos conocimientos, nos damos cuenta que hay obstáculos, ¿ya? Que hay brechas, que hay impedimentos que no nos permiten justamente adoptar esos conocimientos. Entonces, vamos a encontrar con brechas en el reconocimiento, en la medición, en la presentación y en la revelación de estos hechos económicos. Eh, Básicamente, cuando salió el manual de revelaciones, la semana pasada, estamos ahora 5 de abril del año 2025, cuando salió ese manual de revelaciones, de alguna manera nos sirvió como respuesta a las brechas que nosotros habíamos encontrado, tanto en la presentación y en la revelación de los hechos económicos, ¿ya? Cuando ustedes vieron su diagnóstico de brechas, se habrán dado cuenta que tenía varias pestañas, ¿no? Ni que CP 1, 2, 3, 5, 12, 9, 16, 17, hay varias NICs, ¿no? Entonces, cada cuadro de NICs tenía varias preguntas, le hacían varias preguntas, y eran preguntas relacionadas con el reconocimiento, medición, presentación y revelación de hechos económicos. El manual de revelaciones que salió hace poco servía o sirve como una respuesta a las brechas que ustedes hayan encontrado en la presentación y revelación. Si ustedes no tienen las brechas identificadas en estas dos fases, dos fases es un indicador de que tienen que reformular ese diagnóstico de brechas y ese programa de transición. ¿Qué es lo que se busca finalmente en estas charlas y en los próximos cursos que se van a dar, ¿no? Los cursos se van a dar de manera parcial, se van a ver determinadas NICs, que sé yo, en una clase se va a dar la NIC SP1, el estudio de la NIC SP1 o de la NIC SP14 de manera un poco más avanzada, y se va a ir haciendo el diagnóstico de brechas y el programa de transición. ¿Cómo debió haber quedado tu diagnóstico de brechas y tu programa de transición? A la larga, el estudio de las NICs, colegas, no es tan complicado. Obviamente, es los estudios de todos los días, me atrevería a decir de toda la vida.
pero no es complicado, no es complicado. Conforme te vayas familiarizando, ese mismo contacto con nuevos conocimientos te dan nuevas ideas de cómo desarrollar tus hechos económicos. Recordemos que estamos en una primera fase, ¿no? Que es la etapa de adopción de MixSP. Y todavía vienen más cosas en este proceso de adopción, ¿ya? Implica utilizar sistemas informáticos, nuevas directivas y finalmente políticas contables. Esto se podría decir, les vengo mostrando en las charlas, es una entrada, ¿no? No es el plato principal, es una entrada de lo que se viene en este proceso de adopción de MixSP, ¿ya? Entonces, antes de enseñarle cómo desarrollar el tema del diagnóstico de brechas o un programa de transición relacionado con la NIC 14, es necesario entender de qué trata la NIC 14, ¿ya? En realidad, me atrevería a decir que es una de las NIC más sencillas de de esta gama de NICs, hechos ocurridos después de la fecha de presentación. Atento a cualquier consulta, no hay ningún problema si llega una interrupción. ¿Ya? Entonces, como introducción, ustedes saben que todas las unidades ejecutoras cierran sus estados financieros al 31 de diciembre de cada año. ¿No es así? Esa es nuestra fecha de corte anual, el 31 de diciembre de cada año. Esa fecha, 31 de diciembre de cada año, la NIC SP14 lo denomina fecha de presentación. Fecha de presentación. Es la fecha de corte en la cual tú cierras tus operaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Después del 31 de diciembre del 2024, llega el mes de enero, llega el mes de febrero, y ustedes tienen hasta el 15 de marzo para poder presentar sus estados financieros a la DGCP, ¿no? La Dirección General de Contabilidad Pública. En ese lapso de tiempo, entre tu fecha de corte, 31 de diciembre del 2024, hasta el 15 de marzo del 2025, obligatoriamente, bueno, no obligatoriamente, ¿no? Se pueden presentar una serie de eventos o hechos económicos que puedan o no puedan afectar los estados financieros que tú pretendas presentar al 31 de diciembre del año 2024. ¿Ya? Miren, si mensualmente ustedes cierran su balance, por ejemplo, ahorita estamos en el mes de abril, ¿no? En el mes de abril ustedes quieren cerrar el balance de marzo. Cuando ustedes quieren cerrar el balance de marzo, no lo cierran el mismo 31 de marzo, ¿sí o no? Tienen que esperar todavía, ¿no? Las facturas. En este mes de abril están esperando las facturas de compras o de ventas o algún tipo de registro contable que recién lo van a registrar en este mes de abril, pero que corresponden al mes de marzo. Se podría decir que en este mes de abril, ¿ya? Ustedes están presentando hechos posteriores a su fecha de presentación, o sea, posteriores al 31 de marzo. En abril van a realizar muchos hechos posteriores que van a ser imputados al mismo mes de marzo, ¿ya? Y así cada mes, ¿no? Cada mes. Siempre que quieren cerrar un mes al mes siguiente, pues al mes siguiente les llega información justamente del mes anterior y que va a ser incluida en el mes anterior. Lo mismo pasa acá con esta fecha de presentación al 31 de diciembre del 2024. Ustedes no cierran su balance el mismo 31 de diciembre de cada año, ¿sí o no? Se toman el tiempo el mes de enero y el mes de febrero para cerrar su información correspondiente al año anterior. Entonces, como les digo, ¿no? Entre la fecha de presentación, que es la fecha de corte, que es el 31 de diciembre de cada año, y la fecha que ustedes van a presentar sus estados financieros, que ahora es hasta el 15 de marzo del 2025, ocurren una serie de eventos, ya sea favorables o desfavorables, ¿no? Esos eventos son hechos económicos, ¿ya? Que pueden o no afectar tu posición financiera y económica al 31 de diciembre del año anterior, del año 2024, ¿ya? Esos eventos, esos hechos ocurridos después de la fecha de presentación, es decir, después del 31 de diciembre del año pasado, ¿ya? Son los que ocupa esta NIC SP14, ¿ya? La NIC SP14 básicamente te habla de la fecha de presentación, que es el 31 de diciembre del año 2024 para este momento, ¿ya? Y después te hablan de su fecha de autorización. La fecha de autorización simplemente es la fecha en la cual tu titular, el titular de tu entidad, autoriza emitir los estados financieros. Autoriza emitir los estados financieros. Si tú cerraste o tú tienes estados financieros al 31 de diciembre del año 2024,
en enero, en febrero, ya vas cerrando tu estado financiero, ¿no? Estos registros contables, notas de contabilidad, ¿no? Emites tus estados financieros y lo presentas, en teoría, lo presentas al titular de la entidad. ¿Sí? Puede ser, no sé, pues, ¿no? Gobiernos locales, al alcalde, eh, gobiernos nacionales, a los ministerios, al ministro, ¿no? Y así, al titular de tu entidad. El titular de entidad, con su consejo, lo que hace es revisar los estados financieros y aprobarlos. El alcalde puede aprobarlo con una resolución de alcaldía, ¿no? El ministro con una resolución ministerial. El punto es con un documento oficial, el titular de la entidad aprueba, autoriza la emisión de esos estados financieros. A eso le llama, a eso se refiere la NIC SP14 con fecha de autorización para su emisión. La máxima autoridad de tu entidad lo que hace es autorizar, emitir el estado financiero que finalmente va a ser entregado a la Dirección General de Contabilidad Pública el 15 de marzo, ¿no? Como fecha máxima. Bueno, de acuerdo a un programa que les asigna a cada una de ustedes. Entonces, ese yo, colega. La fecha de presentación es simplemente tu fecha de corte, 31 de diciembre de 2024. La fecha de autorización es la fecha en la cual el titular de tu entidad aprueba tus estados financieros previa revisión, ¿no? A través de un documento administrativo, ya sea una resolución de alcaldía, una resolución ministerial o un documento de la máxima autoridad de tu entidad. Una vez que está aprobado tus estados financieros, pues tranquilamente ya puedes ir a la DGCP y tienes hasta el 15 de marzo del 2025 para poder presentar. Esa fecha de presentación del 15 de marzo del 2025 no está contemplado dentro de la NIC SP14. Lo único que te está dando como mensaje la NIC SP es de que, ¿no? Tienes un cierto tiempo hasta antes que te apruebe el titular de entidad tus estados financieros, y es un cierto tiempo desde el 31 de diciembre de 2024 hasta el día en que presentas tus estados financieros a tu titular, tienes un cierto tiempo para poder hacer ajustes o revelaciones en tus estados financieros. Eso es todo. Ya se pueden presentar una serie de eventos, pues tienes hasta la fecha de autorización por parte de tu titular para poder hacer esos ajustes, ¿ya? Que afectan o no afectan la presentación de tus estados financieros. Eso es todo. Ahora, que habría que analizar qué tipo de eventos o hechos económicos, porque de eso trata la NIC-SP, de hechos o eventos económicos, pueden o no pueden afectar tus estados financieros. Particularmente lo veo bastante sencillo desde un punto de vista teórico, ¿no? Desde un punto de vista práctico, habría que documentar esos hechos ocurridos después del 31 de diciembre, ¿no? Después de la fecha de presentación. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, colegas? ¿Se entendió esta parte preliminar de la fecha de presentación, que es el 31 de diciembre, la fecha de autorización, que es la fecha en la cual tu titular aprueba tus estados financieros, y la fecha de presentación a la FCP, que pues, que bueno, es en base a un cronograma hasta el 15 de marzo del año siguiente? ¿Hasta acá alguna consulta? A ver, lo veo. Sí, todo claro con la fecha de presentación y la fecha de autorización. En ese lapso de tiempo justamente ocurren hechos, ¿no? Hechos ocurridos después de la fecha de presentación que abarca la NGCP 14. ¿Ya? Entonces, hasta acá se escucha, ¿no? Se escucha y se visualiza la pantalla para seguir continuando. Ya. Bien, si hay consultas, normal, me escriben y vamos atendiendo. Ya, bien, entonces miren, vamos a ver qué tipo de eventos, ¿no? Se presentan entre la fecha de presentación y la fecha que te va a autorizar emitirlas el titular de tu entidad. Entonces vayamos a ver esos eventos, ¿no? Vayamos a ver esos eventos. Dani Ramírez nos consulta el 31 de diciembre, vendría a ser la fecha de presentación. Sí, así es. Esa es la fecha de presentación, aunque tiene un nombre extraño, ¿no? Porque se supone que presentación significa presentar los estados financieros a la DGCP, ¿no? Pero no, no es eso.
Sí, como tú indicas, la fecha de presentación es la fecha, el 31 de diciembre de cada año, tu fecha de corte. Esa es la fecha de presentación. Conjunto un poco, sí, pero ese es el denominativo para efectos de la NEC-SP 14. ¿Ya? Lo que trata de estudiar la NEC-SP 14 es qué pasa después de esa fecha de corte, qué hechos ocurren después de la fecha de corte o presentación, que es el 31 de diciembre del 2024, hasta antes de la fecha en que te aprueban o te autorizan tus estados financieros, el titular del 24. ¿Ya? Entonces, van a haber una serie de eventos, ¿no? Favorables y desfavorables. Entonces, esos eventos, tú puedes eh, registrarlos contablemente en tus estados financieros del año anterior. Al hacer ese registro contable, lo que tú estás haciendo básicamente son dos cosas: reconocerlo y medirlo. Reconocerlo y medirlo. Es lo que inicialmente yo les hablaba. ¿Se acuerdan? Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Lo que estamos haciendo al momento de hacer algún asiento contable el año pasado, o cualquier asiento contable que ustedes hagan en el día a día, lo que hacen siempre es reconocer y medir hechos económicos. Y cuando te hablo de reconocer, es la acción en la cual tú coges un hecho económico y lo registras como activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Le das uno de esos cinco nombres, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Tú ya ves qué cuenta le pones al debe o al haber, ¿no? Ya ves si le pones una cuenta de activo al debe, una cuenta de pasivo al haber, qué sé yo, de acuerdo a cómo se presenta la situación. Pero ese hecho en sí, de darle un nombre, un reconocimiento, es algo así como que si estuvieras reconociendo a tu hijo, le estuvieras dando tu nombre y apellido. Lo mismo pasa con un hecho económico. El hecho económico piensa que es tu hijo y le estás reconociendo, es decir, le estás dando un nombre y apellido. Le estás diciendo si es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Esa es la fase de reconocimiento. Entonces, para entender la fase de reconocimiento, tienes que saber cuándo el hecho económico es un activo, es un pasivo, es un patrimonio, es un ingreso y es un gasto. Y bueno, y en cuanto a la medición, ustedes saben que al momento de registrar un hecho económico en sus libros contables, no solamente le dan el nombre del activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto, sino que también le dan un valor cuantitativo. Ese valor cuantitativo es en base a una base de medición, a una base de medición. Por eso tenemos el reconocimiento y tenemos la medición. Es lo que hacemos en el día a día de manera inconsciente, pero lo hacemos. Reconocemos y medimos. Cada vez que hacemos un asiento contable, reconocemos y medimos. El truco, la clave está en saber, en reconocer y medir correctamente, ¿ya? Porque de alguna manera no nos hemos acostumbrados a una rutina en la cual el mismo SIAP ya tiene las cuentas del debe y el haber y los importes, ¿no? Ustedes solamente le dan enter, enter, enter y contabilizar. Justamente las auditorías, cuando vienen a revisarte, en donde se concentran principalmente es en el reconocimiento y la medición de tus hechos económicos. Y después en la presentación y revelación, pero principalmente en el reconocimiento y medición. ¿Ya? Veamos las preguntas. Richard Almeida, una consulta. Sí, adelante, Richard. Te escuchamos o te leemos, no hay problema. Bien, mientras esperamos la consulta, vamos con el tema de reconocimiento y medición, ¿no? Vamos a ver eventos económicos que van o no van a afectar eh, tu situación financiera del año anterior, ¿sí? Entonces vayamos con esos hechos económicos y después continuamos con la atención de las consultas. Miren, en ese lapso de tiempo, del 31 de diciembre del 2024, ya hasta la fecha en que tu titular te aprueba los estados financieros, van a haber una serie de hechos, ¿sí? Que requieren o no requieren ajuste. Por ejemplo, ¿no? Acá esto lo saqué de ChatGPT, en la cual, por ejemplo, mencionaba un hecho económico. Un segundo. Un hecho económico, por ejemplo, la quiebra de un deudor, ¿no? La quiebra de un deudor que ya presentaba dificultades financieras a la fecha del cierre del ejercicio. Este es un caso típico, ¿no? Cuando tus clientes están en quiebra,
pero te enteras de ese hecho en el mes de enero o febrero del año siguiente, ¿ya? Pero ¿eso en qué te afecta? Bueno, puede que tú tengas una cuenta por cobrarles a ese cliente, ¿ya? Al 31 de diciembre del 2024 y te enteras que en enero o en febrero del siguiente año ese cliente no te va a pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha ido a la quiebra, pues, ¿no? La pregunta es, ¿lo mantienes como cuenta por cobrar al 31 de diciembre del 2024? Ese dinero que tienes por cobrarle a tu cliente, ¿sí o no? Está claro que es un evento, ¿no? Es un evento que te has enterado recién en el año 2025, entre enero y febrero del año 2025, pero el hecho que te enteres después, ya, no quiere decir que recién hayan pasado las cosas, ¿no? Sí, cuando tú hablas acerca de una quiebra de un cliente, ya es un evento que ha sucedido meses atrás, pues, ¿no? Los clientes no quiebran de la noche a la mañana. Entonces, si tú tienes una cuenta por cobrarle a ese cliente, pero recién te enteras de que ha quebrado al año siguiente, pues es más probable que no tengas una cuenta por cobrar. Tendrías que hacer la baja en cuenta del deterioro y la baja en cuentas de esas cuentas por cobrar, ¿no? A clientes. La quiebra de un lote. Entonces, sí requiere un ajuste, ¿ya? Sí requiere un ajuste. Por ejemplo, hay otro caso, ¿no? La corrección de un error en los estados financieros descubierta después del cierre, pero está relacionada con periodos anteriores. Ya, la corrección de un error. Muchas veces en el mes de enero, febrero, te das cuenta que has omitido un registro de ingreso o un registro del gasto, ¿ya? Entonces tienes que regularizarlo en el año anterior, ¿no? El año 2024, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá había un caso en el cual vi, punto número 5 dice, se descubre que se omitió registrar una obligación por servicios prestados en el mes de diciembre, ¿ya? Esto es a lo que llamamos créditos de vengado, ¿no? Ustedes saben que este, siempre a finalizar el año hay una serie de proveedores que han prestado su servicio, ¿sí? ¿Sí? Todos tenían orden de compra, orden de servicio, se hizo el compromiso respectivo, pero no se hizo el devengado. Por motivos X no se llegó a registrar el devengado. El hecho de que tú no registres el devengado en tu módulo administrativo no quiere decir que tú no lo debas, no le debas algo al proveedor, ¿no? El proveedor tiene en la mano un contrato y el contrato dice que tenía que prestar un servicio. Entonces el proveedor tiene pruebas de que te ha prestado el bien o el servicio. Por lo tanto, te queda a ti solamente pagarle. Pero como no has hecho el devengado, ¿no? Al año siguiente, ¿qué es lo que haces? Es gestionar el crédito de vengado, gestionar el presupuesto para poder pagarle al proveedor por una operación que no llegaste a devengar el año anterior. El hecho de que no hayas devengado una operación el año anterior no evita de que tú le tengas una cuenta por pagar a ese proveedor. Esa cuenta por pagar tiene que ser registrada en tus estados financieros el año anterior. La obligación se encuentra el año anterior, el año 2024. Otra cosa muy distinta que recién le vas a pagar el año 2025 a través de una resolución de crédito de vengado. El crédito de vengado, la resolución de crédito de vengado no es más como una especie de un cheque con que vas a pagarle la deuda que le tenías al proveedor el año anterior. Sin embargo, el año anterior sí tienes que registrar esa cuenta por pagar, un gasto contra una cuenta por pagar. Cuenta por pagar que recién le vas a pagar este año, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de obligaciones, ¿ya? De servicios prestados en el mes de diciembre. Logística, normalmente entre el mes de enero y febrero, a través de un documento que tú le haces de conocimiento, te indica o te comunica de que efectivamente tengo una relación de proveedores a quienes le tengo pendiente una deuda y se la voy a pagar con una resolución de crédito debitado. Entonces, con ese comunicado de parte del área de logística o abastecimiento, tú haces un registro contable del año anterior, ¿no? Reconociendo la deuda que se va a pagar a través de un crédito de vengado el año 2025. Estamos hablando de un evento, de un hecho comunicado, perdón, por el área de logística, que vas a tener que ser registrado el año anterior y evidentemente es un hecho que requiere de un ajuste, ¿ya? Lo mismo pasa con una sentencia judicial sobre un litigio pendiente. El abogado pudo haberte, perdón, el juez te pudo haber comunicado a través del abogado de que tienes un litigio pendiente por pagar a tu demandante.
pero recién te enteras en enero y febrero del año 2025. ¿Ya? El hecho que te enteres un día no quiere decir que ese día ocurrieron las cosas. Provienen muchas veces de un hecho que ya ocurrió el año pasado, es el año 2024, y tú tienes que registrar la obligación de pago, la cuenta por pagar, mediante una nota de contabilidad. ¿Sí? Hasta acá se entendió el contexto de hechos que requieren ajustes. El contexto. A ver, mientras tanto, vamos a ver nuestro colega Almeida activar el audio. Vamos a ver. Un segundo. Un segundo Lauro, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy acertado tus comentarios y de hecho estamos en una etapa de transición, ¿no? A los Knicks. Mi consulta era lo siguiente, ¿qué sucede básicamente cuando usted manifiesta de que, eh, por ejemplo, ¿no? Logística o abastecimientos nos informa de repente, no sé, el 15 de enero, por ahí, no, sabe que, señores de contabilidad o administración en su efecto ahoga, tenemos, no sé, 5 contratos, 2 contratos que X motivos, factor presupuestal o muchas cosas, o el proveedor no haya entregado su factura, qué sé yo, no se ha podido devengar, ¿no? Entonces, ese hecho te hace, conocer, entonces, tú lo que tienes que hacer definitivamente con ese informe es reconocerlo, ¿no? Con una nota contable, como has manifestado, cuentas por pagar, ¿no? Frente a un gasto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? O no sé, eso no tengo claro. Si este proveedor no te llega a regularizar de repente cierta observación o no te emite la factura durante el siguiente ejercicio, ¿hasta qué tiempo yo puedo conservarlo, esta cuenta por pagar, ¿no? Este reconocimiento como pasivo, ¿no? Ujú, No he visto de repente en el NIC por qué tiempo lo puedo tenerlo, ¿no? Ya eso es un tema ya política interna de la entidad o cómo se podría hacer allí, ¿no? ujú. Bien, claro, genial. Gracias por tu consulta. Eh, bien, en el caso del tema de las NICs, ¿no? Son, se podría decir, actividades que cada uno tiene que realizar, pero partiendo del hecho de que su sistema de control interno, en todos sus aspectos, ya sea en el área de cobranzas, en el área de pago, abastecimientos, tesorería, qué sé yo, cualquier área, estén completamente ordenados. Las NICs parten de esa premisa, de que todos sus controles internos están correctamente estructurados. Y sobre eso te dice simplemente cómo registrar tal o cual operación. Ya. Lo cual parece sencillo, ¿no? Porque todo está ordenadito y solamente comienzas a reconocer y medir los hechos económicos. Ahora, en el contexto que tú indicas y que, bueno, es básicamente en la gran mayoría de entidades a nivel nacional, lo que hacen es, se supone que se tiene que devengar operaciones ya concretadas, ¿no? Operaciones de gasto ya concretadas. No sé, viene el proveedor, le pido que me haga un servicio, hace el servicio, trae su factura y yo como área usuaria le emito mi informe de conformidad, ¿no? Entonces, todo, con toda esta documentación, informe de conformidad, la factura y eh, todo el expediente de gastos se lo mando al área de contabilidad y contabilidad lo que hace es la fase del debitado. Y simplemente en ese mes o al mes siguiente, en el mes de enero, se hace el giro correspondiente y ahí terminó todo.
¿ya? En el caso de que no se haya devengado este expediente del gasto, ¿ya? Solamente se va a dar, solamente se va a dar cuando el proveedor sí culmina con con su trabajo, sí culmina con la parte de su trato establecido en el contrato, ¿ya? Entonces, sí trae su factura. La factura, recordemos que solamente es una formalidad para que se le pague el proveedor, nada más. Es una formalidad para el proveedor. Porque si no fuera y para efectos de impuestos, ¿no? Solamente para ello. Porque si no, de frente se le pagaría ya. Pero ya en ese contexto se asume que el proveedor ya culminó con su servicio, pero por motivos X, contabilidad no hizo la fase de vengado, no registró la fase de vengado, pero ya se presume que el proveedor ya culminó con su servicio, ¿ya? Entonces, como ya culminó con su servicio, pues yo hago mi nota de contabilidad, gasto contra cuenta por pagar. Si no ha culminado con su servicio, en teoría, no ha cumplido con la parte de su trato, según su contrato. Por lo tanto, yo no tendría que registrar esa operación como una cuenta por pagar, ¿ya? ¿Entienden? Entonces, yo sé que es algo normal, ¿no? Se ha normalizado este tema de que tengo un proveedor, lo traigo casi a fin de año, no se ha revisado su trabajo, no se ha dado su conformidad, pero sin embargo lo tenemos ahí, ¿no? En el limbo, en la espera, lo cual no debería ser, ¿no? Es una falla de control interno ahí. Yo sé que todo el mundo lo hace, yo sé que casi todo el mundo lo ha normalizado, pero no quiere decir que debería ser así, ¿no? En teoría, si el proveedor no culminó con su servicio o con la parte de su trato, no se debería registrar esa operación como cuenta por pagar. Ese es en teoría. Ahora, en la práctica, sí lo hacemos, pues, ¿no? Abastecimiento para de alguna manera decirte, ¿sabes qué? Por si acaso le voy a pagar a ese proveedor. ¿Por qué no le pagas? Informalmente te dice, no, porque todavía no terminó con su trabajo, ¿no? Ya, pues solamente tenía hasta el 31 de diciembre para terminar su trabajo. Si no, simplemente eso no va. Ese trabajo no va. Ya. Este, entonces, contablemente yo no tendría una obligación por pagar. O sea, no es que hay un cierto plazo, ¿no? Para ejecutar los gastos, que es hasta el 31 de diciembre de cada año. Si no, simplemente no va y nuevamente tendría que ejecutar su trabajo al siguiente año, ¿no? Con una afectación presupuestal correspondiente. Pero como ven, ahí ya parte de un desorden de control interno, ¿no? Más que de un tema netamente contable. Queremos acoplarlo a a la realidad. Ya sé que estoy hablando acá de manera extraoficial, este, ya tendrían que manejar el tema internamente, ¿no? El tema de la documentación, ¿no? La conformidad y hacer el pago correspondiente. En esas condiciones, colega, particularmente no me atrevería a hacer el registro de las cuentas por pagar porque no toda la documentación está completada, porque el servicio no se ha dado, ¿ya? No se ha dado. Si fuera por un tema de que, si fuera por un tema de que, este, si fuera por un tema de que tal vez contabilidad no le haya, no lo haya hecho el devengado, podría ser, ¿no? Si fuera por un tema de que tal vez, no sé, el proveedor sí presentó su entregable, ¿sí? Pero faltó tal vez el informe de conformidad de edad de usuaria por un motivo X o por la naturaleza del trabajo, ahí sí podría también registrarlo como una cuenta por pagar. Un ejemplo, ya les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Ustedes, se me ocurre, ¿ya? En el mes de diciembre ustedes compran servidores. Esos servidores, las computadoras, ¿no? Compran. El proveedor viene, te trae las computadoras, ¿ya? Trae sus facturas, ¿ya? Enciende las computadoras y todo funciona. Lo lleva al centro de cómputo de tu unidad ejecutora, son servidores, pero recordemos que los servidores, por su propia condición tecnológica, ¿ya? Para instalarlos en la base de datos, en el centro de datos de tu unidad ejecutora, toma su tiempo. O sea, no es que prendas la computadora, lo conectas y ya comenzó a funcionar, ¿no? Tienes que hacer una serie de configuraciones para que se enlace con todas las computadoras que están dentro de la unidad ejecutora. Entonces, ese tiempo de instalación, de adaptación, toma un mes, toma 2 meses,
¿ya? Entonces, mientras no se instale esas computadoras, esos servidores, ¿ya? El área usuaria, que en este caso es la OTI, no te va a dar su informe de conformidad, ¿no? Sin embargo, el proveedor ya trajo los servidores, ya los prendió, ya los encendió, ya está el OK, funcionan correctamente, solamente faltan instalarlos, ¿no? Para ponerlo en funcionamiento. Y toma su tiempito, pues, ¿no? Tal vez 1 o 2 meses, según lo que diga el contrato, ¿ya? Solamente falta eso, ¿no? Instalarlo correctamente, configurarlo y que el área de OTI te dé su informe de conformidad y ahí recién se procede al pago. Entonces, como no ha habido informe de conformidad en diciembre por parte de la OTI, entonces nunca se hizo el devengado, ¿me entienden? Pero sin embargo, el proveedor ya trajo la computadora, ya las prendió, ya ve que funciona, ¿no? Solamente falta configurarlos, ambientarlos, pero eso va a tomar su tiempito, 1 mes más o 2 meses más. Pero es el, es por el contexto propio de lo que tú estás comprando, ¿no? Por eso demora un poquito más. Entonces, caballero, pues ahí tienes que atenderlo con una resolución de crédito de vengado al año siguiente, ¿no? Y se paga tal vez en el mes de enero o febrero, eh, de acuerdo a cómo se dé, pero es de acuerdo al contexto del gasto. Lo que tu colega me está comentando es básicamente por un tema de control interno, ¿no? Por un tema de control interno, que no debería pasar, ¿no? El gasto ustedes tienen simplemente hasta cierta fecha para poder ejecutarlo, que es el 31 de diciembre del 2024. Si el 31 de diciembre no lo han devengado porque el proveedor no ha presentado su servicio, algo está mal ahí, pues, ¿no? Definitivamente algo está mal, ¿sí o no? Qué raro que no me haya terminado. Habría que ver el aspecto contractual, ¿no? ¿Por qué motivo el proveedor no ha culminado completamente con su servicio y no se ha dado su conformidad correspondiente? ¿Entienden? Entonces, en resumidas cuentas, uno registra una cuenta por pagar si la otra parte, si el proveedor ha cumplido con la parte de su trato, según el contrato. Recuerden que el contrato representa una obligación legal entre las partes, ¿ya? Entonces, la primera parte, que es el proveedor, tiene que cumplir con la parte del trato y yo lo registro como cuenta por pagar y después hago el desembolso efectivo. Si no ha cumplido a esa fecha de corte con ese trato, pues simplemente yo no tengo una obligación legal. Recuerden que un pasivo es una obligación legal presente que proviene de un hecho pasado. Ese hecho pasado viene a ser un contrato. ¿Entienden? No, de alguna manera no podemos forzar a la contabilidad a que aterrice a cómo se va comportando la gestión de la entidad cuando tiene un proveedor, uh, este tipo de transacciones, ¿no? Que como que están a medias, como que están en el limbo. ¿Ya? Bien, bien. Pero entonces haya quedado ahí correctamente la consulta. Yo sé que hay un poco más, un trasfondo adicional, ¿no? Respecto, ya profesor, pero yo ya lo registré como cuenta por pagar, ¿no? ¿Cómo hago respecto? Yo sé que hay otro trasfondo, una maña adicional ahí, cómo manejar ese tema, ¿no? Pero como verán, eh, por un tema de estudio de la NIC CP14, las bases principales es estudiar de acuerdo a un buen sistema de control interno, ¿no? Y sobre eso ir reflejando si es una cuenta por pagar o no es una cuenta por pagar. Bien, ahí vayamos. Julio César nos comenta, buenas noches. Ahora Tesoro Público anula por oficio los devengados pendientes de giro de años pasados. Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, un mensaje que está dando Tesoro Público, ¿no? O sea, este es el otro extremo, ¿no? Tú tienes devengados. Si tienes devengados, quiere decir que tu proveedor ha cumplido con la parte de su trato. Y si ha cumplido con la parte de su trato, ¿por qué tú no lo estás pagando? Porque es raro, ¿me entienden? Entonces, más que un asiento contable en esta casuística que comenta Julio César, es una gran falla de control interno, ¿no? Tesoro público, en fin, para efectos presupuestales, se vuela todos los devengados, pues, ¿no? Los devengados no deberían eliminarse así como así, ¿ah? Porque si tú devengas, estás reconociendo una obligación de pago. ¿Por qué no le estás pagando al cliente, al proveedor? Como ven, hay un trasfondo mayor, ¿sí o no? Que ustedes lo saben, ¿no? Con respecto a las contrataciones que se hacen a los proveedores. Hay un trasfondo mayor, ¿no? Entonces,
pero el Tesoro Público no se hace problema, pues, ¿no? ¿Sabes qué? Ya me elimino estos devengados porque básicamente te estoy dando el mensaje que no te voy a dar plata para poder pagar esos devengados. O sea, no lo voy a financiar con RO, no lo voy a financiar. Tenías hasta el 31 de enero del año siguiente para poder pagarle a ellos. Y nunca me piste la plata. Y si nunca me piste la plata, pues no te voy a esperar. Así que anulo esos devengados, dándote el mensaje que no voy a asumir el pago a estos proveedores. ¿Sí? Ese es el caso de recursos ordinarios, ¿no? De gastos atendidos por recursos ordinarios. La misma lógica se debería seguir con gastos atendidos con recursos directamente recaudados. ¿Ven? Hay un contexto legal. Si se dan cuenta, la contabilidad se somete a ese contexto legal, ¿no? Sobre un buen sistema de control interno, ¿no? Haciendo las cosas como deberían ser, ¿no? Richard nos comenta, ¿no? El tema es el que el servicio sí se dio, pero no regularizar las observaciones y ya pasó un año y no subsana las observaciones. Claro, el hecho de que no subsana las observaciones quiere decir que en realidad el servicio no se dio de manera integral, ¿no? De manera integral. Entonces no podemos reconocer una obligación de pago si no ha subsanado las observaciones. Habría que ver qué tipo de servicio, de qué tipo de envergadura sería, ¿no? De qué tipo de envergadura sería. Si sería un proyecto de inversión, creo que ahí se tendría que analizar a mayor profundidad. Pero si estamos hablando de un gasto corriente, los gastos corrientes pues simplemente se subsanan a los días, ¿no? Rápidamente, hasta el 31 de diciembre. Eso sí no debería quedar como pendiente de pago. Y en cuanto si fuera un gasto de capital, en este caso proyectos de inversión, ellos saben que los proveedores tienen una fecha para poder atender sus observaciones, ¿no? Tienen un lapso de tiempo, porque recuerden que esa obra finalmente se tiene que ejecutar completamente en un determinado tiempo y poder darle ese beneficio a la población. ¿Me entienden? Entonces habría que analizar más específicamente de qué se tratan ese tipo de gastos que no subsanan en su tiempo correspondiente, ¿no? Los plazos sí están definidos dentro del contrato. Yo creo que si no cumple lo establecido dentro del contrato, pues simplemente entra el tema de penalidades y ya pues, ¿no? La culminación de ese contrato con el proveedor. Yo les digo, lo que les comento, colegas, por si acaso, es en teoría, ya, en teoría. Yo sé que hay una serie de marañas y mallas dentro de un proceso de contratación, lo sé, ¿no? Pero no puedo ajustar la contabilidad a una falla de control interno, ¿no? Que definitivamente lo hay, ¿no? Como digo, las NICs SP trabajan sobre controles internos en buen funcionamiento, ¿no? O sea, si de repente haces alguna maña, ¿no? Una operatividad que no debería hacer, la NIG SP o la contabilidad no tiene alternativas de solución para ello, ¿no? Lo que busca finalmente las NICs SP es alertarte de fallas en el funcionamiento del control interno. Es su principal labor. Eh, Cuando se crearon todo este tema de las NICs en sus inicios, por entidades del sector privado que justamente financiaron a estos órganos internacionales, la IFAC, ¿no? El Instituto de Contadores a nivel mundial, para que crearan las NICs, eran justamente para evitar fraudes, ¿no? Desfalcos, para usar correctamente los recursos de una entidad, ¿no? No estoy aduciendo que hay un fraude o desfalco, pero de que definitivamente hay una falla de control interno, sí la hay. Y de eso se trata la información financiera, ¿no? Que alerte esas fallas de control interno, no que se acople a- al desorden de control interno, ¿no? ¿Ya? Eh, A ver, veamos. Maribel nos dice, colega, disculpe, procede que se puede devengar órdenes de servicio o de compras ordenado a través de un memorándum, especificando con un cuadro adjunto el número de SIAP, número de orden y el monto de las mismas. Eh, Procede siempre y cuando esté documentado, ¿no? O sea, repitamos la consulta de nuestra colega Maribel, ¿no? Procede que se puede vengar órdenes de compra, órdenes de servicio a través de un memorándum especificado con un cuadro junto el número de SIAP, número de orden y el monto de la misma. Así tal cual, no procede, pues, ¿no? Definitivamente. Tendrían que revisar cada contrato. Por eso hay un área de control previo, ¿no?
donde antes de contabilizar las operaciones, tú tienes que entregar ese memorándum al área de control previo. Y le dices, control previo, revísame que todo este listado efectivamente haya sido atendido por parte del proveedor, ¿ya? En donde prácticamente haya una probabilidad, la cual sí o sí, el próximo año lo paguemos, ¿ya? Entonces ahí control previo va a intervenir. Yo sé, colegas, yo sé, yo también trabajo en la calidad de usuario igual que ustedes, ¿no? Yo sé que eso no es así, ¿no? Yo sé que muchos a fin de año sacan su cuadrito en Excel y como locos están devengando, ¿sí? Todo lo que se puede, ¿no? Para ejecutar gastos. Yo lo sé. Y hay muchas cosas más. Ustedes saben, hay un universo de fallas de control interno por no darle otro nombre al tema de gestión. Yo lo sé, ¿no? Sin embargo, las NICS no tienen la solución, como les digo, a las fallas de control interno. No, no. Sí, he visto muchos colegas que me dicen, ¿qué hago en este caso? En cualquiera de esos casos, cuando ustedes vean fallas de control interno, simplemente no las contabilicen. Lo que tienen que hacer es alertar las fallas de control interno. Si hay fallas de control interno que implican despedirme, que van a despedir por haber alertado algo que ellos mismos ya saben, pues es otra cosa. Pero las NICS no tienen la solución a las maniobras de gestión, de mala gestión, que puedan hacer las unidades ejecutoras. Entonces simplemente no se reconoce tal o cual operación y en teoría lo que se buscaría sería alertar que alguien está mal utilizando los recursos de la entidad. Para eso se crearon inicialmente las NICs, las NIF y ahora el tema de las NICs, etc. Maribel nos dice no envía nada junto, ¿no? Solo el memo. Solo el memo así, tal como está, no serviría de mucho, ¿no? No serviría de mucho. Recordamos lo siguiente, miren, colegas. Lo que vamos a reconocer es una obligación de pago y una obligación de pago es una obligación legal, 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 presente, proveniente de un hecho pasado. Ese hecho pasado que origina una obligación en el presente es justamente el contrato. Y si el contrato dice, este, el proveedor tiene que hacer tal o cual cosa para recién pagar. Entonces, si tú quieres registrar esa transacción como una cuenta por pagar, demuéstrame que es una obligación legal en el presente, dado que el proveedor ha cumplido todo lo que está en el contrato. Recién ahí, regístralo como una cuenta por pagar. Porque si no haces eso, probablemente cojas el memo de abastecimiento, hagas tu nota de contabilidad porque dice que abastecimiento te lo dijo, y después al año siguiente no le estén pagando, no le paguen, cambia de gestión, ¿y qué pasa? Te quedas con una cuenta por pagar en tus estados financieros que nunca se va a pagar y que lo arrastras año tras año tras año, ¿no? Entonces, las obligaciones, los pasivos colegas, tienen una pequeña peculiaridad ante todo. Hay una alta probabilidad de que tú pagues ese proveedor al corto plazo. Apenas tú das una nota de contabilidad registrando una cuenta por pagar, sí o sí hay una alta probabilidad que al mes siguiente tú le pagues al proveedor. ¿Tienes esa alta probabilidad? Yo no te he preguntado si Abastecimientos te mandó un memo con una relación de proveedores a los que tienes por pagar. Yo lo que pregunto es, ¿tienes una alta probabilidad, tienes pruebas de que al mes siguiente se le va a pagar a esa lista de proveedores el memo? Eso es lo que debería preocuparte. No tanto los proveedores a quienes se les debe, sino si tienes la seguridad de que vas a pagar a esos proveedores. ¿Y qué te da esa seguridad? De que vayas al contrato y te asegures que efectivamente esos proveedores hayan cumplido con la parte de su trato, para que tú tranquilamente reconozcas esa obligación de pago, para que tranquilamente sepas que al mes siguiente vas a pagar a ese proveedor. Esa es la esencia en sí de una cuenta por pagar. La seguridad de saber de que le vas a pagar al mes siguiente. Si no tienen esa seguridad, esa probabilidad, se desarma ese constructo de una cuenta por pagar. ¿Ya? Entonces, como ven, no es un tema de documentos, no es un tema de quién me informa o cómo me informa, ¿no? Se trata de probabilidades. Si estás frente a un activo, la probabilidad de cobrar ese activo. Si estás frente a un pasivo, la probabilidad de pagar ese pasivo. Eso es lo que les da vida a estos elementos. Y muchas cosas más, ¿no? En realidad. Bien,
Bien, colegas, yo sé que estoy dándoles respuestas que tal vez no van de acorde a lo que ustedes buscan, lo sé, porque de alguna manera yo también pasé por lo mismo hace tiempo y me di cuenta que estamos forzando a que la contabilidad atienda este, las problemáticas de control interno que tienen a cada entidad pública, ¿no? Entonces, paso esto, profesor. ¿Qué registro contable hago? No, no. Ustedes no tienen que ajustar los asientos contables a malos controles internos, ¿ya? No tienen que forzarlo, porque si lo fuerzan, después en años siguientes se van a llenar de puros activos y pasivos que no van a saber cómo sanearlos. Justamente, el- esta fase que pasamos de depuración y saneamiento contable es por haber forzado, ¿ya? Asientos contables sobre un mal sistema de control interno, un mal ambiente de control interno, justamente por ello. Y por eso que no adoptamos hasta ahora NICSP, porque no corregimos el sistema de control interno, ¿ya? Justamente por eso también muchos colegas me decían, ¿y qué dice la NIC respecto a esto que me está pasando? No, no dice nada. No dice nada, ¿por qué? Porque la NIC se construye sobre un buen y básico sistema de control interno, ¿ya? Bien, entonces, como verán, van a haber eventos que sí implican ajustes y eventos que no implican ajustes, ¿ya? Que no implican ajustes. Acá hay eventos que no implican ajustes, ¿no? Pero sí tienen que ser revelados en notas a los estados financieros. ¿Cuáles son? Miren, por ejemplo, dice acá, destrucción de activos, ¿no? La típica destrucción de activos. De activos claves por un incendio o un desastre natural. ¿Qué pasa si en tu cuenta de almacén tienes, no sé, 100.000 soles en papelería? En tu almacén tienes 100.000 soles de papelería al 31 de diciembre del 2024 y en enero, al día siguiente, en enero, se incendia, pues, ¿no? Se incendia. ¿Qué haces? ¿Lo eliminas del mes de diciembre por haberse incendiado la papelería en enero? No, pues no. Al 31 de diciembre esa papelería sí existía. Ya sé que en enero ya no existe porque se incendió. Bueno, lo tienes que revelar en notas en los estados financieros. ¿Por qué? Porque el hecho de consumo del papel, de la quema de papel, se dio en enero, ¿no? Tú tienes que identificar en qué momento del tiempo ocurrió ese evento o hecho económico, ¿ya? Para saber si afecta o no afecta a tus estados financieros del año anterior. Hasta el 31 de diciembre tenías los bienes, ¿no? La mercadería en almacén, y en enero pasó el evento. Entonces, en enero tienes que hacer el registro contable, no en diciembre del año anterior, pero tienes que revelarlo eso en notas a los estados financieros al 31 de diciembre del año 2024. ¿Ya? Este, bueno, por ejemplo, dice acá, ¿no? A ver, vamos a ver más casuísticas, unos ejemplos. Esos ejemplos sí le he sacado de mi profesor Eduardo Ventura. Y sobre eso ya vamos a ver cómo actúan estos eventos, ¿ya? Por ejemplo, miren, el 2 de enero del año siguiente, el 2 de enero, vencen alimentos que teníamos en almacén. ¿Cómo hacemos? ¿Hacemos un ajuste o no el año anterior? Si tenía alimentos, perdón, a diciembre del año 2024, pero que vencieron el 2 de enero del año 2025. ¿Hago o no hago un ajuste el año anterior? A ver, los leo. Se vencen los alimentos el 2 de enero del año siguiente. ¿Hago o no hago un ajuste al respecto? No, ¿no? Ya, perfecto, ¿no? No. Maribel nos comenta, el de vengado es el control previo. Entonces, en ese caso no se podría hacer el control previo. No, Maribel, buena pregunta, Maribel, miren. Maribel nos dice, pero el de vengado recién lo hago, bueno, el control previo lo hago solamente cuando se hace el de vengado, ¿no? En realidad no. El control previo justo esto hablaba con los auditores también, el control previo es una labor inherente a todo funcionario, de todo tipo, de todo tipo. En realidad, en teoría, todos, el de presupuesto, de tesorería, contabilidad, administración, todos hacemos control previo, todos.
En la etapa del tiempo, en cualquier etapa del proceso de nuestra labor, hacemos control previo. No solamente al momento de hacer el devengado, ¿no? Entonces, así no haya sido devengado, podemos hacer control previo. Ahora, ¿quién puede hacer control previo? ¿El de control previo? No, si justo es el contador. El contador que pretende hacer la nota de contabilidad, él puede hacer control previo. El control previo no necesariamente lo hace alguien que tiene un título llamado control previo. Lo puede hacer cualquier persona que revise. Cuando me refiero a control previo es a la revisión, pues, ¿no? De la documentación. Y puede ser en cualquier etapa, no solamente en la fase de mercado, lo puedes hacer también en la fase de compromiso, ¿no? De acuerdo a lo que tú pretendes revisar. Entonces, lo que pretendemos revisar a través de una actividad llamada control previo es verificar que efectivamente el proveedor ha cumplido con la parte de su trato, ¿no? Que no me quede más opción que pagarle al mes siguiente. Si da esa condición, el proveedor cumplió con la parte de su trato, ¿sí o no? Habría que revisar la documentación. O sea, no basta con que abastecimientos me diga, ¿sabes qué? A estos proveedores le tengo por pagar. No basta con eso. Porque si agarro esa lista y lo registro en una otra contabilidad, van a ver al mes siguiente a ver si les pagan o no les pagan a esos proveedores. ¿No? No, porque abastecimientos me lo dijo, por eso es un método de contabilidad. No, 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 no. Recuerden, un pasivo es una obligación legal presente que trae un desembolso de dinero en el futuro. No, no hay más. Obligación legal presente que trae un desembolso de dinero en el futuro. ¿Se cumple esa condición? Verifiquen, verifiquen, porque créanme que abastecimientos probablemente no conozca el concepto de lo que es un pasivo, ¿no? No basta con que me digan, ¿sabes qué? Debo a tales o cuáles personas. Verifiquen que se cumplan ese tipo de condiciones a través de una labor de revisión, ¿no? Esa labor de revisión yo le llamo un control previo. Si quieren, apóyense de sus colegas de control previo, o si gustan, ustedes mismos lo hacen. No hay ningún problema. Pero hagan un control previo a ese expediente. Bien, entonces, como ven, el hecho económico del vencimiento de alimentos se dio el 2 de enero. No hay problema, ¿ya? Se dio el 2 de enero, entonces no se ajustaría al 31 de diciembre. Por ejemplo, dice que el 15 de enero nos enteramos de un incendio en almacén, ¿no? Ocurrido el mismo día, el 15 de enero hubo un incendio en el almacén, lo que comentamos anteriormente, ¿no? Es un hecho producido en el mismo mes de enero. Por lo tanto, no afecta la posición financiera del año anterior, pero sin embargo tienen que ser reveladas en notas a los estados financieros. Bien, el 20 de enero dice, llegan memorándums de fecha 20 de enero conteniendo rendiciones de viáticos cuyos comprobantes son del mes de diciembre del año 2020. ¿Ya? Nuevamente, el 20 de enero del 2021 llegan rendiciones de viáticos que corresponden al mes de diciembre del año 2020. ¿Hay ajuste o no hay ajuste en este caso? ¿Ajuste o no ajuste? A ver, en el caso de memorándums, mientras vamos viendo la pregunta de Alberto Fañañán, para el devengado se debería tener presente el informe de conformidad del usuario. Sí, Alberto, en la medida de lo posible, sí debería haber un informe de conformidad. Y ustedes dirán, entonces, si hubo un informe de conformidad, entonces, ¿por qué no lo devengaron? Ahí entra, pues, ¿no? Si ustedes profundizan más en por qué, si hubo un informe de conformidad, no se llegó a devengar, ahí entran, en resumidas cuentas, fallas de control interno que como contador no lo vemos a simple vista porque no profundizamos en cómo están gestionando la atención de servicios por parte del área usuario, ¿sí? Pero es un tema de falla de control interno. Si se dan cuenta, todas sus consultas son como resultado de una posible falla de control interno, ¿no? Pero no son preguntas netamente contables, ¿no? En teoría sí, pues, ¿no? El expediente de gasto con un informe de conformidad ya representaría una obligación de pago. Yo, como área usuaria, estoy conforme con el servicio de proveedor, por favor, sírvanse pagar. No lo devengaste, perfecto, no te preocupes, tengo mi nota de contabilidad y hago mi registro contable, gasto contra cuenta por pagar, ¿no? Ya ustedes encárguense de gestionar presupuesto, pues, gestionar un crédito, pues, un cheque, un dinero, para atender ese devengado. Lo olvidaron registrar el año anterior y pagues. Punto. Ahí quedaría. ¿Ven? Pero si se dan cuenta, sus preguntas, sus consultas, lo cual está bien, ¿ah?
pero están más enfocadas a fallas de control interno. Y recuerden, ni siquiera estamos profundizando el por qué abastecimiento, simplemente te mando un memorándum con un listado, ¿no? El por qué el proveedor aún no levanta las observaciones después de un año, ¿sí? Hay muchas fallas que si profundizamos nos daríamos con grandes sorpresas y ustedes ya saben a dónde irían, a dónde llegaríamos. ¿Ya? Brenda nos comenta, sí, sí representaría un ajuste el tema de viáticos de años anteriores. Richard Amina dice, sí, puedo hacer la revisión a nivel del SIAP y los comprobantes de revisión son del mes de diciembre. Así es, así es. ¿Saben por qué hacían esa pregunta? Que aparentemente es sencilla, el tema de revisión de viáticos, porque he visto en muchas contabilidades que los viáticos lo registran en la fecha de recepción. Es decir, puedo tener un viático del mes de diciembre, pero como lo he recibido en enero, pues lo registro en enero. O sea, lleva una contabilidad de recepción, no de gasto. A pesar de que sé que el gasto es del 2020, recién lo registro en el 2021. Profesor, pero ¿qué pasa si tengo un viático del mes de diciembre y recién lo he recibido hoy día, 1 de abril, 1 de abril? ¿Cómo lo registro? A ver, colegas, ahí en esa parte. El día de hoy, 5 de abril, he recibido un viático, una revisión de viáticos del mes de diciembre. ¿Cómo lo registro? ¿Como gasto o como gastos de ejercicios anteriores a través de la cuenta 34? ¿Cómo? ¿Cómo lo registro? A ver, nos leo. ¿Cómo lo registro? Un viático del mes de diciembre, ¿ya? De la cual recién me entero, ahorita, el 5 de abril del año 2025. ¿Cómo lo registro? Lo registro a la cuenta 34, ¿sí? Pero esa cuenta 34, Carlos, cuenta 34, ¿sí? ¿Todos de acuerdo con ello? Gasto de ejercicio anterior, Brenda, perfecto, gasto de ejercicio anterior. Todos de acuerdo, ¿no? Que es un gasto de ejercicio anterior y va a la cuenta 34, ¿sí o no? Pero ese gasto de la cuenta 34, colegas, no es un simple registro contable, o sea, no es un simple código, ¿no? Es un mensaje a gritos de que hay una falla de control interno. Esa cuenta 34, ajustes de ejercicios anteriores, va a viajar al estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? Que va a ser revisado por el auditor. Y el auditor no se va a fijar en la buena contabilización de tu cuenta 34, ¿vale? Eso es lo de menos. ¿Ya? Esa cuenta 34 es una cuenta chismosa. Es una alerta de una falla de control interno. ¿Qué haces recibiendo en el mes de abril viáticos del mes de diciembre? Si solamente tienen 15 días para poder rendirlos. Está claro que estamos frente a una falla de control interno, ¿sí o no? Yo ya sé que, no sé si será del que está atrás de las rendiciones o del mismo comisionado que se demora en rendir. Una vez una jefa, un administrador que tenía, me decía, nosotros no somos banco, ¿no? No estamos acá para financiar a las personas. O sea, es algo así, ¿no? Yo te doy el día de hoy 1.000 soles de viáticos y sabes que en 15 días me tienes que rendir y no me rindes, ¿no? ¿Y por qué no me rindes? No, porque no tengo plata para devolverte. No, no te entiendo. ¿Qué? Yo soy tu financista. Yo soy tu banco, te estoy prestando dinero. Yo te he dado dinero para una comisión, ¿no? Son recursos de la entidad. No es un préstamo personal que te estoy dando y que me la tengas que devolver cuando tengas plata. ¿Me entienden? Estamos frente a una clara debilidad de control interno, reflejada a través de esa inofensiva, entre comillas, cuenta 34. ¿Eh? Todos respondieron cuenta 34, ¿sí o no? Pero cuando vean la cuenta contra 34, es una alerta, ¿ya? Es una indirecta al auditor de decir, soy culpable, métame preso, ¿ya? Porque estoy haciendo una falla de control interno, estoy demostrando una falla de control interno, ¿ya? Así que mucho cuidado con esa cuenta 34, ¿ya? Esa cuenta alerta. Este, bien, ¿qué más? ¿Qué más? Dice acá, se llega a una resolución de aceptación de donaciones de activos. A ver, dice acá nuevamente, tengo una resolución de una donación de activos con fecha 31 de enero. Los bienes ingresaron en diciembre, ¿ya? Y cuentan con una medición fiable. Ya, bueno, estamos frente a una resolución de una aceptación de donaciones. Alguien nos donó activos, ¿sí? La resolución llegó fechada con 31 de enero. La
resolución tiene fecha de enero, ¿ya? Pero los bienes ingresaron en diciembre y cuenta con una medición fiable. ¿Cómo con esos activos, colega, que han ingresado en diciembre, pero recién este, la resolución de aceptación de esa donación tiene fecha 31 de enero? 31 de enero. ¿Cuándo registro esos activos? ¿Cuando ingresaron a mi almacén en diciembre o cuando obtuve la resolución de aceptación de esa donación, que es en enero del año 2021? Interesante caso. ¿Qué opinan? A ver, ahora sí los leo. Alberto nos dice en diciembre, cuando ingresaron al almacén. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, los leo, colegas. Diciembre, todos diciembre. Richard nos dice en diciembre. El bien ingresó en diciembre, ¿ah? Pero recién hubo una resolución de aceptación en el mes de enero. En el mes de enero. Eso quiere decir, de alguna manera, con sus respuestas. A ver, lo sigo leyendo. Diciembre, todos en diciembre. A ver, colegas, somos 24, creo, participantes, 28 participantes. He recibido una donación de activos fijos. Computadoras, me donaron computadoras. Entraron en diciembre, ¿ya? Pero recién la resolución de aceptación de esa donación es en enero. ¿Qué opinan? ¿Cuándo sucedió ese hecho económico, colegas? ¿En diciembre o en enero? Recuerden, miren, miren, me voy al título nada más de la NIC, ¿ah? Me voy al título de la NIC. La NIC se denomina hechos o eventos ocurridos después de la fecha de presentación. Hechos, ¿ah? Yo le estoy preguntando a ustedes por el hecho. Hay cositas ahí que van a disfrazar al hecho, ¿ya? Pero el hecho, por si acaso, todos los hechos económicos se someten a una normativa, ¿ya? De acuerdo a lo que diga la normativa, sobre eso se registran los hechos económicos, ¿ya? Yo antes creía que no, pero sí, o sea, la normativa tiene gran peso en registrar un hecho económico en un determinado periodo de tiempo. A ver, vayamos a los comentarios. ¿Y por qué? Me gustaría. Todos me han dicho diciembre, ¿no? Prácticamente todos me han dicho diciembre. ¿Y por qué, colegas? ¿Por qué diciembre? ¿Por qué en diciembre registrarían ese hecho económico? ¿Por qué no en enero? A mí particularmente me queda duda. Yo lo haría en enero, pero me gustaría saber por qué ustedes quieren registrarlo en diciembre. Deben tener claro que en la contabilidad no registra movimientos físicos de bienes patrimoniales, por si acaso, ¿ya? El hecho de que yo tenga una computadora hoy día en mi casa no quiere decir que tenga un activo. O sea, eh, no quiere decir que tenga que registrarlo automáticamente como un activo de mis estados financieros. La contabilidad no registra, por si acaso, movimientos físicos patrimoniales. Bueno, al margen de ello, quisiera saber por qué ustedes registrarían esa, esos bienes en diciembre y no en enero. Alberto nos comenta porque el control lo tengo en diciembre. Ya. Sergio Núñez nos comenta por los inventarios. Ya. A ver, lo de Alberto interesante, porque el control lo tengo en diciembre. Ya nos vamos acercando al menos al concepto, ¿no? Porque recuerden que un activo es un recurso controlado por la entidad proveniente de un hecho pasado y que te genera un potencial de servicio en el futuro. Si me voy así ordenando a la norma, primero me tendrían que mostrar que ese activo que ustedes tienen en diciembre lo tienen controlado. ¿De qué manera tengo en control, no? De ese activo. Esa es mi pregunta. Número dos, dice que es un activo controlado, ¿no? Proveniente de un hecho pasado. ¿Cuál es ese hecho pasado que me autoriza a controlar, a usar ese bien en, en el presente? Que en este caso sería diciembre. Richard Almeida nos dice, se reconocen los hechos económicos en el momento en que suceden, independientemente de cuándo se produce el flujo efectivo. Perfecto, perfecto. Ahí totalmente de acuerdo, ¿no? Es la principio de vengado, principio de vengado.
Pero ahora vayamos al concepto de activo, ¿no? El activo es un recurso, ¿no? Es un recurso controlado, ¿no? Proveniente de un hecho pasado que genera un beneficio económico o potencial servicio en el futuro, ¿ya? Alberto nos comentaba de que es un activo, ¿ya? En la cual ya tengo el control en el mes de diciembre. Perfecto, o sea, no discuto esa parte. La idea es el control, definir el control. Evidéncienme que el control lo tengo en el mes de diciembre. El control sobre su uso. ¿Ya puedo utilizarlo en el mes de diciembre, esos bienes? Esa sería mi pregunta. Uno. Y dos, para que haya un control en el presente, tiene que haber un hecho pasado en donde diga que puedo controlar su uso, ¿no? O usar ese activo en el presente. Usar para que me dé un potencial de servicio en el futuro. Tenemos ese hecho pasado que me autoriza a usar ese bien en el presente para que me dé un potencial de servicio en el futuro. ¿Cuál sería ese documento o ese hecho del pasado que me autorice a usarlo en el presente? ¿Lo tenemos? Eso en el mes de diciembre. Un convenio, ¿sí o no? ¿Y cuál sería ese convenio? ¿Cuál sería ese convenio? Asumo que debe ser la resolución de aceptación de la donación, o no necesariamente, ¿no? Entonces habría que ver, en tal caso, el convenio, a partir de qué fecha me permite a mí utilizar el activo, controlarlo, usarlo, ¿no? Lo más probable, no quiero dar la contra también, me parece bien los comentarios. Lo más probable es que sí haya habido un convenio de donación en el pasado, de repente en el mes de noviembre, octubre, en la cual decía que asuma que eh, te voy a donar, pues, ¿no? Entonces, para que haya una resolución de aceptación de esa donación, asumo que es para decir, ¿sabes qué? Te acepto el bien porque lo veo en buenas condiciones y voy a utilizarlo, ¿no? Llegó los bienes en el mes de diciembre, en el mes de diciembre no lo revisé, ¿no? Verifiqué si funcionaba o no funcionaba, no lo hice, ¿ya? En enero recién lo hice, vi que funcionaba, acepto tu donación, no voy a decir que me estés donando chatarra, yo no quiero chatarra, necesito algo que me dé un potencial de servicio en el futuro, si no, para mí eso no es activo, ¿ya? Entonces, me parece que sería a partir de la fecha de aceptación de esos bienes, porque esa fecha de aceptación es la fecha en la cual yo estoy de acuerdo con el producto que me estás dando, ¿no? Y recién a partir de ese punto puedo utilizarlo, ¿no? Puedo dar fe de que eso me va a dar un potencial de servicio en el futuro. Pero habría que ver cómo es el convenio, ¿no? ¿No? El convenio. ¿Qué cosa dice el convenio de donación? Ya, particularmente a mí me parece que es en enero, particularmente. ¿Ya? Alberto nos dice la resolución sería la formalidad. Sí, aparentemente sí, Alberto. Si fuera así, una simple formalidad, entonces sí sería en el mes de diciembre, ¿no? A partir de esa fecha tendrías control sobre sus. Si no, si hay algo más ahí dentro del convenio, en temas de la resolución, yo creo que sería a partir del mes de enero, ¿ya? Pero qué bueno que profundicemos en el reconocimiento, ¿no? De lo que es un activo. Bien. ¿Qué más, qué más, qué más? A ver, ya para terminar esta parte, ya para terminar esa parte, a ver, vamos a ver. Ah, ya. La unidad ejecutora dice recibe bienes, pero la PECOSA está con fecha a 31 de diciembre del 2020. Ya. Recibo, acá dice, a ver, dice, tengo una PECOSA de fecha 10 de febrero, ¿no? A ver, una unidad ejecutora recibe bienes. Ah, ya. Una unidad ejecutora recibe bienes, pero la PECOSA está fechada en diciembre 2020. Ah, no entiendo bien este ejemplo. Acá esta parte no me di cuenta. La PECOSA es el 10 de febrero. Una unidad ejecutora recibe bienes. Ah, ya. Una unidad ejecutora recibe bienes, pero la PECOSA está fechada con 31 de diciembre. Ya, este ejemplo como que no está muy claro, se contradice. Vamos a dejarlo de lado, ¿ya?
Pero se habrán dado cuenta que en la mayoría de los eventos, la mayoría de los eventos económicos, se registran cuando éstas se producen, ¿no? Basándonos en el principio de devengado, ¿ya? Entonces, es básicamente lo que comenta la MIC SP14, colegas. Eventos sucedidos después de tu fecha de corte, ¿no? Después del 31 de diciembre, que es la fecha de presentación. Hasta antes de que te aprueben los estados financieros, el titular de tu entidad, que es la fecha de autorización. Julio César nos dice, si se liquida un proyecto que se ejecuta el 2024 y enero del 2025, ya requiere un ajuste de acuerdo al grado de determinación, ¿no, Julio César? Si el bien se, perdón, el proyecto se liquidó en enero 2025, ahí recién sería la reclasificación, ¿no? La activación definitiva de construcciones en curso a construcciones terminadas en el mes de enero. No afectaría la presentación financiera, ¿no? Esta afectación financiera, solamente habría un tema de reclasificación de cuentas en enero del 2025. Más que un ajuste sería una reclasificación, ¿no? Los ajustes normalmente tienen un impacto en tus resultados, en tu utilidad o pérdida del ejercicio, ¿ya? La reclasificación es solamente una presentación de cuentas. Bien, bien, colegas. Yo quería comentarles respecto a la NIC XP14 y sobre eso quería también comentarles de que en el instructivo 001-2025, en el manual de revelaciones, hay dos grupos de información, ¿ya? En el manual de revelaciones. En las revelaciones revelas dos cosas, notas generales y notas explicativas. Las notas explicativas son las clásicas, pues, ¿no? Las notas a los estados financieros. ¿Te acuerdas cuando haces notas a los estados financieros comparativos? De caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, ¿no? Y todos los demás rubros del estado de situación financiera y del estado de gestión. Esas son notas explicativas, ¿ya? Pero también hay notas generales. Están en la nota número uno y nota número dos a los estados financieros, ¿no? Información de la entidad y bases y políticas y estimaciones contables de tu entidad. Esas son notas generales. Entonces, tanto las notas generales como las notas explicativas forman todo el cuerpo del manual de revelaciones. Son las revelaciones que tú tienes que hacer a los estados financieros. ¿Ya? Justamente en esas notas generales, colegas, en donde dice bases políticas, hay una política relacionada con hechos ocurridos después de la fecha de presentación, ¿ya? Que dice lo siguiente, ¿ya? Los hechos ocurridos después de la fecha de presentación son eventos favorables o desfavorables que pueden dividirse en aquellos que implican ajustes y los que no. Los primeros son los que proporcionan evidencia de condiciones que ya existían a la fecha de presentación, es decir, a la fecha de corte, y en los que se ajustan los importes reconocidos o se reconocen nuevas partidas en los estados financieros. Mientras que los segundos, ¿ya? Son los que señalan condiciones que surgen después de la fecha de presentación, después de la fecha de corte, y por lo que no se ajustan los importes en los estados financieros. Solamente se revelan, ¿ya? Pero recuerden, colegas, que este es un párrafo que seguramente ya lo hemos hablado, ¿no? Pero que es una política, así como hay una política para registrar cuentas por cobrar, tus ingresos, tus cuentas por pagar, también hay una política respecto a qué es lo que debes de hacer en el caso de que se te presenten hechos ocurridos después de tu fecha de corte, después del 31 de diciembre. Básicamente te está diciendo si lo ajustas o no lo ajustas. Depende en qué momento ha ocurrido el evento. Esa política de hechos ocurridos, sí o sí, lo tienes que presentar ahora en tus notas a los estados financieros. En tu nota número 2 sería, ¿no? En tu nota número 2, bases, políticas y estimaciones contables. Cuando presentes tus estados financieros del primer trimestre de este año 2025, como parte de las revelaciones en este marco de adopción de MIX SP. ¿Ya? Ya, hechos ocurridos después de la fecha de presentación. ¿Por qué hago esta precisión? Porque si se darán cuenta, en el año pasado, 2023, no había esta política, ¿no? De hechos ocurridos después de la fecha de presentación. ¿O sí? A ver si me confirman. En años anteriores, en sus notas de los estados financieros, ¿había una política relacionada con hechos ocurridos después de la fecha de presentación? ¿Sí o no? ¿Había o no había, colegas? A ver, ¿me confirman? En el año 2023 para atrás, ¿había una política
refería a hechos ocurridos. ¿Qué hacer si se presentaban hechos ocurridos después de la fecha de presentación? ¿Había o no había? A ver, ¿me confirma? ¿Teníamos o no teníamos una política de hechos ocurridos? Yo lo que recuerdo, había un rubro que se llamaba hechos de importancia, ¿no? Hechos de importancia, eso sí. Pero hechos ocurridos después de la fecha de presentación, ¿había o no, colegas? Hasta el año 2023 en sus notas de los estados financieros, nota uno, 2, 3 y demás. ¿Había este rubro? ¿Habría esta política o no? ¿Me confirman? ¿Sí? No, no. Julio César, no. A ver, ¿me confirman, colegas? Somos 24 participantes. ¿Teníamos esa política en años anteriores? No, no. Me parece que no. Es algo nuevo. Y sé que también es algo obvio, ¿no? Todo el mundo sabe qué tipo de eventos, después del 31 de diciembre, qué tipo de eventos que se produzcan, son materia o no son materia de ajuste, ¿no? Eso ya lo teníamos claro, ¿sí? Pero ahora lo que pretende las revelaciones es precisar ello en una política dentro de sus notas de los estados financieros. Eso es todo. Adrián nos comenta cuándo es el último plazo para presentar los estados financieros del primer trimestre. Todavía no lo hay, Adrián, hasta que no se materialice la web, ¿no? La web contable, que va a ser el punto de partida para preparar los estados financieros. ¿Ya? Entonces, como verán, hay una política nueva para hechos ocurridos después de la fecha de presentación. Y como notas explicativas, colegas, como notas explicativas hay un rubro llamado otras notas, ¿ya? Otras notas. En otras notas, ¿ya? Dice lo siguiente, ¿no? Este es un modelo que nos han dado el manual de revelaciones. Dice lo siguiente: los estados financieros de tu entidad han sido autorizados, indicar la fecha de autorización, ¿no? Por indicar quién otorga la autorización. Por otro lado, indicar el órgano o institución es la única instancia con facultades para modificarlos tras su emisión, ¿ya? Luego de la fecha de presentación de los estados financieros y antes de su fecha de autorización, antes de que te autoricen, antes de que te aprueben los estados financieros, para poder emitirlos, han ocurrido los siguientes sucesos. Indicar los principales sucesos ocurridos y su naturaleza, los cuales no afectan la situación financiera de la entidad, cuyo efecto financiero se estima por el importe de, indicar el importe estimado y la imposibilidad de realizar una estimación. ¿Ya? Como ven, acá hay una nota explicativa. En el caso ocurran hechos después de la fecha de presentación, pero que no impliquen ajustes, ¿no? Sino que simplemente sean reveladas a través de una nota a los estados financieros. Entonces, nada, todo cumplido, pues, ¿no? Ya tengo una política de qué debo hacer si se presentan hechos después de la fecha de presentación. Lo único que digo es, ya, desde ahora mi política va a ser, si hay eventos que se producen dentro del ejercicio anterior, pues hago mi ajuste. Y si se presentan fuera de mi ejercicio anterior, pues simplemente hago una nota, ¿no? Hago una nota a los estados financieros. ¿Cuál es esa nota? Acá está abajo, pues. Acá está la nota explicativa. Hechos ocurridos después de la fecha de presentación. ¿Ya? Este es interesante, me resulta interesante porque antes no teníamos este tipo de notas explicativas. ¿Sí? Entonces, miren, colegas, ya para terminar, acá hay una muestra de una empresa privada, ¿no? Que ya adoptó las NIF, en la cual pone acá, pues, ¿no? En una nota explicativa, hechos posteriores. Dice acá, entre enero del 2025 hasta la fecha de emisión de los estados financieros, no han ocurrido hechos significativos de carácter financiero, ¿no? No han ocurrido. Lo menciona, pues, ¿no? Lo menciona. Solamente algunos hechos, pero que no implican ajustes contables, ¿ya? Y más abajo, precisa su política contable, ¿no? ¿Cuál es su política contable? Eventos subsecuentes, que es lo mismo que decir hechos ocurridos después de la fecha de presentación, ¿no? La compañía recibe información después del periodo en el que se informa, pero antes de la fecha de autorización para la emisión de los estados financieros, sobre condiciones que existían al cierre de cada periodo, ¿ya? Y evalúa si la información afecta o no los estados financieros consolidados. ¿Ven? Como ven, todas las entidades tienen primero una política de qué se hace
si se presentan hechos ocurridos después de la fecha de presentación, y aparte tienen una nota explicativa, ¿no? Una nota explicativa en donde dicen en qué fecha te han autorizado la emisión de tus estados financieros, quién te la autorizó, ¿no? En qué fecha y qué tipo de hechos que han sucedido después del 31 de diciembre no van a afectar tus estados financieros, no van a afectar, no implican ajustes, ¿no? Pero sí implican revelarlo justamente en notas a los estados financieros. Estos dos puntos era lo que nos faltaba hasta el año pasado, ¿no? Tu política y tu nota explicativa de esos hechos ocurridos después de la fecha de presentación. ¿Ya, colegas? Entonces, sobre esto, ya para terminar, colegas, vamos a hacer así un vistazo nada más a mi diagnóstico de brechas. Y lo digo esto porque, para que verifiquen su diagnóstico de brechas y vean si han considerado esto o no como una brecha. Porque sí era una brecha hasta el año anterior. ¿Ya? Veamos lo que dice esta brecha. Párrafo 26. Dice lo siguiente. Una entidad deberá revelar la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación, ¿ya? Así como quién ha dado esta autorización. Te pide dos cosas. La entidad debe revelar en notas de los estados financieros, ¿no? La fecha en que ha sido autorizado y quién lo ha autorizado. Ahora, yo les pregunto, colegas, ustedes cuando hacen sus estados financieros, en algún punto en sus notas de los estados financieros, indican en qué fecha lo autorizaron y quién lo autorizó. Les apuesto que lees, ¿no? Y me incluyo, ¿no? En una parte de las notas de los estados financieros digo que con tal fecha me aprobaron mis estados financieros y que fue titular de la entidad y que fue con resolución tal. ¿Sí o no? Eso nos faltaba. Ya, eso es lo que te pregunta acá la brecha. O no, o me equivoco, a ver si me confirman en sus comentarios. Ustedes ponían en sus notas de los estados financieros en qué fecha les aprobaba y quién les aprobaba y con qué documento. No, ¿sí o no? No, no, no. ¿Ya? Entonces, ese es el punto, ¿no? Es como una especie de formalidad, ¿no? Porque todos los años presentamos estados financieros pero como que nadie nos los aprueba, ¿no? Entendemos que lo aprueban porque el titular de la entidad lo firma, ¿sí o no? Pero no hay una formalidad, ¿no? De, de algo así como que, ya, pues yo emití mis estados financieros, señor alcalde, tome, perfecto, contador, gracias. Nos vamos a reunir en junta de consejo, vamos a revisar a ver la gestión de este año. ¿Están de acuerdo? ¿Todos de acuerdo con las cifras contenidas en los estados financieros? Sí, perfecto, voy a firmar, yo titular de entidad. Ahí está. Resolución de alcaldía. Autorizo, ¿no? La aprobación de los estados financieros. ¿No? Ya contador, tome sus estados financieros, está bien hecho, ya lo firmé. Por favor, proceda a entregárselo a la DGCP. ¿Eso ocurre, colegas? Probablemente no. ¿Sí o no? ¿Va a ocurrir? Ah, esa es otra historia. ¿Ustedes qué creen? A ver, bajo ese contexto. ¿Va a tomar tiempo pedir la autorización, la aprobación del estado financiero por parte de la entidad? ¿Va a tomar tiempo esa resolución de alcaldía que te autorice la aprobación? ¿Sí? ¿Creen que va a generar demora en la presentación de estados financieros, esa autorización de parte del titular de entidad para su publicación? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan respecto a este párrafo, colegas? La entidad debe revelar la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación, así como quién ha dado esa autorización, ¿no? Por eso que te hace la pregunta, ¿tu entidad revela la fecha en que te han autorizado tus estados financieros? ¿Y quién ha autorizado? Tú has puesto seguramente, no, pues no, no. La entidad no dispone de una nota que indique de manera explícita la fecha de autorización y aprobación de los estados financieros. Además, no se especifica quién es el responsable de esta autorización, de acuerdo al marco de las normas internacionales de contabilidad. No lo hay, pues, ¿no? No lo hay. Hasta que apareció esta nota, pues, ¿no? Del manual de revelaciones. Esta nota es la solución a nuestro problema. Los estados financieros de tu entidad han sido autorizados con fecha tal, ¿no? Por indicar quién otorga la autorización, ¿no? Por otro lado, indicar que el órgano o la institución tal es la única instancia con facultades para modificarlos tras su emisión.
¿Ya? Esta es la respuesta al cierre de esta brecha que acabamos de encontrar. ¿Sí? Esta es la respuesta al cierre de esta brecha. Esta nota contenida en el manual de revelaciones. Ya, veamos los comentarios. ¿Cuántos días de plazo? ¿Cuántos días de plazo, Adrián? Nada, o sea, en teoría tienes enero para cerrar tus estados financieros y en febrero ya le entregas a tu titular, lo evalúa, lo revisa y lo aprueba, ¿no? Mediante una resolución. O finalmente en tu entidad tienen que definir quién es el autorizado, o claro, quién es la persona responsable a aprobar tus estados financieros, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso lo tienes que consignar en tus notas a los estados financieros. Julio César nos dice, la ley orgánica de las municipalidades determina una de sus funciones, aprobar el balance financiero y la memoria anual. Y se tiene hasta el primer trimestre del año siguiente para aprobar. Exactamente, exactamente, Julio César. Bien, ahí está la respuesta, ¿no? A todo. La ley orgánica de las municipalidades determina, entre sus funciones, aprobar el balance financiero y la memoria anual. Y se tiene hasta el primer trimestre del año siguiente para aprobarlo. ¿Se hace eso? Disculpen ahí la ignorancia. ¿Se hace eso en las municipalidades actualmente, colegas? ¿Se aprueban los estados financieros mediante una resolución de alcaldía de acuerdo a la ley orgánica de las municipalidades? ¿Sí o no? Solo por curiosidad. Y ya aparte, no. Ah, genial. ¿Ven? Como ven, es una falla de control interno. ¿Se dan cuenta que las NIC CP se concentran en eso? No, en tener un buen control interno. Sin buen control interno, no hay NIC CP, no hay adopción de NIC CP. ¿Ya? Bien, eso era lo que quería comentarles el día de hoy. Sé que hay más brechas en el tema del diagnóstico de brecha. Quien no haya dicho, quien haya llenado, perdón, su diagnóstico de brechas, ¿ya? Y no haya detectado una brecha acá, en el párrafo 26, pues, como verán, se les invita a que reformulen ese diagnóstico y ese programa de transición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya hay un manual de revelaciones, ¿sí? En donde te da la respuesta de cómo resolverla, pero para eso tienes que haberlo identificado en tu diagnóstico de brecha. No puede haber una solución sin el problema. Se supone que el problema debes haberlo detectado en ese diagnóstico. ¿Ya, colegas? Nada, este es el enfoque que voy a dar en las próximas clases, en estas semanas que vienen. Y como ven, lo que busca estas clases es identificar la mayor cantidad de brechas posibles, ¿ya? Hacer el programa de transición y a la vez darles las alternativas de solución para el cierre de estas brechas. Principalmente haciendo uso de este manual de revelaciones, ¿no? Donde están las respuestas a varias brechas que debieron haber encontrado y mostrado en su programa de transición. ¿Ya? Eso era más que todo lo que quería adelantarles. adelantarles. A ver, Alberto nos comenta, Lauro, cuando el titular firma los estados financieros y presupuestarios, ¿es un indicio informal de aprobación? Sí, pues, es un indicio informal de aprobación, así es, así es, ¿no? Quieren, creo, esa formalización a través de un documento, que para su jefatura debería ser a través de una resolución, ¿no? Una resolución del titular. Así es, así es. Eso sí va a generar bastante tiempo, a menos de que se delegue esa función al administrador, tal vez, ¿no? Se podría manejar ahí. Les digo eso, por ejemplo, en los ministerios, ¿no? En los ministerios, sacar la firma al ministro es un poco complicado por la agenda que tiene, ¿no? Aparte de ello, ustedes saben que las entidades públicas, al menos el gobierno nacional, les toma bastante tiempo, pues, ¿no? Preparar los estados financieros, porque son estados financieros a nivel de pliego, con tantas unidades ejecutoras, de verdad, y con tantas fallas de control interno, demora el tiempo de preparar y consolidar los estados financieros, ¿no? Me acuerdo de esos tiempos en los cuales antes era todo manual y la gente hacía colas en el Ministerio de Economía para entregar su carpeta, ¿no? Estados financieros, para que el sectorista te lo pueda firmar. Un 31 de marzo a las 10:30 de la noche, me acuerdo. Con la justa ahí me sellaron ahí mis estados financieros, ¿no? Porque era todo un tema, pues, ¿no? Consolidar los estados financieros a nivel de pliego y sacar las firmas al titular de la entidad, ¿no? Imagínense que ahora todo ese proceso se haga de manera formal. ¿Se tiene que hacer? Sí, se tiene que hacer, ¿no? Ya debemos tener incluso una plantilla de resolución jefatural
que apruebe los estados financieros, ¿no? De tal manera que ya lo tengamos listo para el titular de entidad, ¿no? Cosa que ya vea los estados financieros, lo revise con su consejo de asesores y pues, lo firme. Aprobado, con eso ya. Se cumpliría, pero el formalismo que estamos buscando o que busca la MIC-SP. Y la cual estoy de acuerdo, ¿ah, colegas? Porque créame, ese formalismo, en teoría, lo que busca es asegurarse que el titular de la entidad está al tanto con las sumas, con los estados financieros, y toma una decisión en base a esos estados financieros, ¿no? En teoría, yo sé que es en teoría, pero esto es lo que busca la MIC-SP. En teoría, colegas, también va a haber muchas cosas que vamos a aplicar en XCP que solamente van a ser en letras. O sea, seamos sinceros, van a ser en letras, ¿no? Mientras no se cambie los sistemas de control interno y mientras no se dé el peso que se merece, ¿no? Los estados financieros y el área de contabilidad, ¿ya? Este es un proceso que va a tomar tiempo, tiempo, ¿no? Tiempo en cambiar las ideas de gestión. Bueno, espero les haya gustado la sesión del día de hoy. Les agradezco por su asistencia y ya seguramente en las próximas semanas les estaré dando aviso acerca de estos cursos. Voy a empezar con la MIC SP1 y la 14. Tengo, creo que, 11 brechas ahí con sus respectivas soluciones. ¿Ya? Para ver si, bueno, para ver si lo consideran o reconsideran en la reformulación de sus programas de transición. ¿Sí? Es lo que básicamente voy a hacer en los cursos, darles brechas, brechas con soluciones, brechas que sí o sí deberían estar en su programa de transición y que en este año ya deberían implementarlo, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces gracias a todos y nos vemos la próxima semana.